El sol brillaba con fuerza en Valencia, y los aromas de la paella recién hecha se mezclaban con el bullicio de la ciudad. La vida cotidiana transcurría entre las calles adoquinadas, donde los turistas se maravillaban con la arquitectura y los locales disfrutaban de un café en las terrazas. Sin embargo, en mi hogar, las cosas eran diferentes. Mi matrimonio había caído en una rutina monótona, donde las conversaciones se limitaban a lo práctico y las caricias se habían vuelto escasas. La conexión que una vez compartimos parecía haberse desvanecido, dejándome con una sensación de vacío. Aquella mañana había esperado con ansias mi sesión de masaje programada. Era mi momento de escape, un respiro en medio del caos diario. Sin embargo, al llegar al spa local, me informaron que la sesión había sido cancelada por motivos imprevistos. La frustración me invadió, necesitaba ese tiempo para mí misma, para relajarme y reconectar con mis emociones. Mientras caminaba por el parque cercano, observando las flores que comenzaban a florecer con la llegada de la primavera, recibí un mensaje inesperado. Mi hijastro se ofrecía para sustituir al masajista cancelado. Al principio dudé, no era algo que hubiera considerado antes. Pero el deseo de atención y cuidado me empujó a aceptar su oferta. Era solo un masaje, pensé. No había nada de malo en eso. La tarde llegó rápidamente y el ambiente en casa era tenso pero familiar. Cuando él entró por la puerta, sentí una mezcla de nerviosismo y curiosidad. Su presencia era reconfortante y a la vez inquietante. A medida que nos preparábamos para la sesión en el salón, noté cómo sus ojos se posaron sobre mí durante un instante más prolongado del necesario. Esa mirada encendió una chispa dentro de mí que no esperaba. El masaje comenzó como cualquier otro, toques suaves y movimientos rítmicos que buscaban liberar tensiones acumuladas. Pero pronto la atmósfera cambió, cada roce parecía cargar el aire con una tensión palpable entre nosotros. A medida que conversábamos sobre trivialidades, me di cuenta de que había algo diferente en su forma de mirarme. Era como si buscara más allá del simple acto físico, había una conexión emocional emergente. Mientras continuaba el masaje, sentí como mis pensamientos divagaban hacia lo prohibido. Era solo un hijastro, no debería haber lugar para tales sentimientos entre nosotros. Sin embargo, esa atracción inesperada comenzó a tomar forma como un secreto compartido entre dos almas que anhelaban atención y comprensión. Al finalizar la sesión, nuestras miradas se encontraron nuevamente, esta vez fue más intensa e innegable. Un silencio incómodo llenó el espacio mientras ambos tratábamos de procesar lo sucedido. En ese instante fugaz comprendí que algo había cambiado entre nosotros, esa conexión secreta estaba surgiendo sin previo aviso. El día terminó dejando una sensación agridulce en mi corazón. Sabía que debía poner límites claros entre nosotros, pero también entendía que esa chispa podría ser el inicio de algo nuevo y emocionante en mi vida monótona. Mientras me retiraba a mi habitación esa noche, no podía evitar recordar su mirada profunda y significativa, era un recordatorio constante del deseo oculto que comenzaba a florecer entre nosotros. La incertidumbre llenaba mis pensamientos mientras cerraba los ojos, sabía que este encuentro había marcado un antes y un después en mi vida cotidiana llena de responsabilidades y decepciones emocionales. ¿Qué haría yo con esta nueva realidad? ¿Podría permitir que estos sentimientos crecieran sin arriesgar todo lo que conocía? El futuro se presentaba incierto ante mí mientras me sumergía en un mar de emociones contradictorias. Esa noche no pude dormir bien, los recuerdos del masaje seguían danzando en mi mente como sombras inquietantes. La idea de mantener esto como un secreto me llenaba tanto de emoción como de temor. Las decisiones tomadas podrían tener consecuencias profundas e irreversibles. Estaba atrapada entre dos mundos, uno donde cumplía con mis deberes familiares y otro donde podía explorar esta nueva conexión emocional con alguien tan cercano pero tan prohibido al mismo tiempo. Esa tensión interna crecía cada día más fuerte dentro de mí, sabía que debía enfrentar mis sentimientos o quedaría atrapada para siempre en esta red emocional compleja. Mientras amanecía otro día soleado en Valencia, sentí como el peso del secreto comenzaba a presionar sobre mis hombros cada vez más fuerte. El aroma del café recién hecho inundaba la casa mientras intentaba retomar mi rutina diaria sin pensar demasiado en lo sucedido aquella tarde.
Pero cada vez que cruzábamos miradas o compartíamos palabras banales durante las comidas familiares, recordaba aquella conexión intensa durante el masaje. Esas memorias eran imposibles de borrar ahora. El dilema moral comenzaba a tomar forma. ¿Podría permitirme explorar esta nueva relación sin perderme a mí misma? Mientras pensaba en ello, comprendí que pronto tendría que tomar decisiones difíciles sobre lo que realmente quería hacer con mi vida emocionalmente descuidada. El futuro estaba lleno de posibilidades inciertas ante mí, solo quedaba esperar qué camino elegiría seguir mientras navegaba por este nuevo territorio desconocido lleno de secretos entre masajes. La sala del spa estaba impregnada de aromas a aceites esenciales y música suave. La luz tenue creaba un ambiente propicio para la relajación, aunque en mi interior se agitaban emociones contradictorias. La cancelación de mi sesión de masaje había dejado un vacío que ahora, de manera inesperada, se llenaba con la presencia de mi hijastro. Mientras me preparaba, una mezcla de nerviosismo y curiosidad me invadía. Cuando entró, su mirada se encontró con la mía. Había algo en esa conexión que iba más allá del simple intercambio familiar. ¿Estás lista?, preguntó con una voz suave que resonó en el aire cargado de tensión. Asentí, incapaz de articular palabras en ese momento. La necesidad de atención y cuidado que había estado buscando en mi vida matrimonial se hacía evidente. A medida que comenzaba el masaje, sus manos trabajaban con firmeza y destreza. Era un toque diferente al que conocía, no solo físico sino emocional. Cada movimiento parecía deshacer las tensiones acumuladas no solo en mis músculos, sino también en mi corazón. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros, como si compartiéramos un secreto que solo pertenecía a esos momentos. ¿Cómo ha sido tu día?, pregunté tratando de mantener una atmósfera ligera mientras él presionaba suavemente mis hombros. Un poco monótono, respondió, y su tono reflejaba una sinceridad que me sorprendió. En ese instante comprendí que ambos buscábamos escapar de nuestras realidades. La charla se tornó más personal con cada minuto que pasaba. Hablamos sobre sueños no cumplidos y anhelos olvidados. Su voz resonaba con una profundidad emocional que hacía tiempo no escuchaba en casa. A medida que compartíamos nuestras historias, la línea entre lo familiar y lo prohibido comenzó a desdibujarse. Es fácil perderse, dijo él al finalizar un movimiento delicado en mi espalda. Esa frase resonó en mí como un eco distante. Ambos estábamos atrapados en vidas que no nos satisfacían del todo. Mis pensamientos se arremolinaban mientras sentía cómo su cercanía me envolvía. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Nuestras miradas se encontraron nuevamente, pero esta vez había algo más intenso entre nosotros. Sin pensarlo dos veces, nos besamos. Fue un gesto fugaz pero lleno de significado, un acto impulsivo que alteró la dinámica entre nosotros para siempre. El beso fue el catalizador de una corriente subterránea de emociones reprimidas. Me aparté rápidamente, el corazón latiendo con fuerza mientras la realidad regresaba como un torrente helado. Esto no debería estar pasando, murmuré casi para mí misma mientras intentaba recuperar el aliento. Él también parecía sorprendido por lo sucedido, pero había una chispa en sus ojos que delataba su deseo por continuar explorando este nuevo territorio emocional. No sé qué significa esto, dijo con voz temblorosa, como si estuviera buscando respuestas tanto como yo. El silencio llenó la habitación mientras ambos procesábamos lo ocurrido. La tensión entre lo correcto y lo incorrecto pesaba sobre nosotros como una sombra implacable, sin embargo, la conexión era innegable y atrayente. Decidí romper el silencio. Tal vez deberíamos hablar sobre esto. Mis palabras flotaron en el aire cargado de incertidumbre. Sabía que teníamos mucho más por discutir antes de tomar decisiones irrevocables. Sí, respondió él lentamente, pero ¿cómo podemos hacerlo sin ponerlo todo en riesgo? Su pregunta era válida y resonaba profundamente dentro de mí. El miedo a las repercusiones nos acechaba como un lobo hambriento. Mientras continuábamos conversando sobre nuestra situación actual y los caminos posibles a seguir, sentí como las barreras emocionales comenzaban a desmoronarse lentamente entre nosotros. Cada palabra intercambiada era un paso hacia lo desconocido, cada confesión era un ladrillo retirado del muro construido alrededor de nuestros corazones heridos. A medida que la sesión llegaba a su fin,
me di cuenta de que este encuentro había cambiado algo fundamental entre nosotros. No solo había sido un simple masaje, habíamos compartido algo mucho más profundo e íntimo, vulnerabilidad y deseo oculto. Salimos del spa sintiendo el peso del secreto compartido entre nosotros. Ese beso había abierto una puerta a posibilidades inexploradas pero peligrosas al mismo tiempo. La idea de continuar esta relación secreta me llenaba tanto de emoción como de temor. En los días siguientes, cada vez que pensaba en nuestra sesión juntos, sentía como los recuerdos volvían a inundar mi mente, su mirada intensa al acercarse y ese instante robado cuando nuestros labios se encontraron por primera vez. La vida cotidiana seguía su curso mientras yo intentaba lidiar con las consecuencias emocionales del beso inesperado. Mi matrimonio continuaba sumido en la rutina monótona y vacía, cada día me sentía más distante del hombre con quien compartía mi vida. Las festividades valencianas estaban a la vuelta de la esquina, los aromas a paella y los sonidos festivos parecían burlarse de mí mientras navegaba por mis propios dilemas internos. Las luces brillantes y los colores vibrantes contrastaban con mi confusión emocional. La presión por mantener nuestro secreto aumentaba cada vez más, sabía que debía ser cuidadosa para no dejar pistas ni levantar sospechas entre quienes nos rodeaban. Pero también comprendí que esta nueva conexión representaba una oportunidad para redescubrirme a mí misma después años perdidos en el olvido emocional. Mientras reflexionaba sobre todo esto durante mis paseos solitarios por el parque cercano lleno de flores coloridas y aromas frescos, entendí cuán importante era cuidar esta relación secreta sin perderme completamente en ella ni ponerla en riesgo innecesariamente. Sin embargo, cada encuentro furtivo aumentaría la intensidad del secreto compartido entre nosotros hasta convertirse casi en una necesidad vital para ambos. Ya nada sería igual después del beso robado ni tampoco podría ignorar lo ocurrido sin consecuencias significativas para nuestras vidas ya complicadas. El futuro estaba lleno de incertidumbres e interrogantes, ¿cómo seguir adelante sin romper todo? ¿Podría encontrar un equilibrio entre mis responsabilidades familiares y este nuevo deseo? Las preguntas giraban incansablemente dentro de mí mientras avanzábamos hacia lo desconocido. El día siguiente fue un torbellino de emociones. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación con un cálido resplandor. Sin embargo, a pesar de la belleza del amanecer, mi mente estaba atrapada en una maraña de pensamientos. La experiencia del masaje y el beso que compartimos no dejaban de repetirse en mi mente. Cada momento, cada mirada, resonaba con una intensidad que me resultaba abrumadora. Decidí que necesitaba un lugar donde pudiera pensar con claridad. Así que fui al parque cercano, un refugio donde las flores comenzaban a florecer y el aire olía a azahar. Allí, sentada en un banco, observé cómo los niños jugaban y las parejas paseaban de la mano. Todo parecía tan normal, tan ajeno a lo que yo estaba viviendo. La vida continuaba para todos menos para mí. Mientras reflexionaba sobre lo ocurrido, mi corazón se debatía entre el deseo y la culpabilidad. Era evidente que había algo especial entre nosotros. Pero también era innegable que esa conexión era un secreto prohibido, uno que podría destruir mi vida familiar si saliera a la luz. Recordé nuestras conversaciones durante el masaje. Había momentos en los que nos reíamos y compartíamos historias sobre nuestras vidas, cosas que nunca había compartido con nadie más. Era como si él supiera exactamente lo que necesitaba escuchar, lo que anhelaba sentir. Esa conexión emocional era tan intensa como el deseo físico, y eso me asustaba. A medida que pasaban los días, los encuentros se volvieron más frecuentes pero siempre furtivos. En un rincón apartado del parque o en un café donde las mesas estaban dispuestas de tal manera que podíamos hablar sin ser vistos. La tensión entre nosotros crecía con cada mirada furtiva y cada risa compartida. Un día decidimos encontrarnos en el spa local después de horas para disfrutar de un momento de tranquilidad lejos de miradas curiosas. El ambiente relajante y los suaves sonidos del agua crearon una atmósfera perfecta para nosotros. Nos sentamos juntos en una esquina apartada del área de descanso, riendo y hablando como si no existiera nada más en el mundo. En medio de esa conversación despreocupada, nuestros ojos se encontraron con una intensidad inesperada. Fue entonces cuando la realidad nos golpeó, estábamos atrapados en este juego peligroso donde todo podía cambiar en un instante.
Sin pensarlo dos veces, nos acercamos lentamente hasta que nuestros labios se encontraron. Fue un momento fugaz pero electrizante. La culpa me invadió inmediatamente después del beso. ¿Qué significaba realmente? ¿Estábamos cruzando una línea que nunca deberíamos haber tocado? Pero al mismo tiempo había una parte de mí que anhelaba más momentos así, más conexión. En ese instante comprendí algo importante. No solo buscábamos atención física el uno del otro, había una necesidad emocional profunda detrás de nuestras acciones. Ambos estábamos buscando algo que nos faltaba en nuestras vidas cotidianas: comprensión, cariño y sobre todo validación. Las semanas siguientes fueron complicadas. Cada encuentro se convirtió en un acto clandestino lleno de risas nerviosas y miradas cómplices. Sin embargo, la sombra de la culpa seguía acechándonos. Cada vez que nos despedíamos había una sensación creciente de ansiedad sobre lo que podría suceder si alguien descubría nuestro secreto. Una tarde decidimos dar un paseo por las calles vibrantes de Valencia durante uno de sus festivales locales. Las luces brillantes y los aromas deliciosos llenaban el aire mientras disfrutábamos del bullicio a nuestro alrededor. Era fácil olvidar por unos momentos las complicaciones de nuestra situación mientras nos perdíamos entre risas y dulces típicos. Sin embargo, cuando llegamos a una plaza llena de gente bailando al ritmo festivo, esa sensación efímera se desvaneció rápidamente al ver a un amigo común acercarse hacia nosotros con una sonrisa despreocupada. La tensión instantánea fue palpable. Ambos intercambiamos miradas nerviosas mientras él se acercaba. «¡Qué sorpresa verlos juntos aquí!», exclamó con entusiasmo antes de empezar a hacer preguntas sobre nuestras vidas y planes futuros. Mientras hablábamos con él tratando de mantener la compostura ante su curiosidad inocente, no podía evitar pensar cuán cerca estábamos del desastre si alguien descubría lo nuestro. A pesar del miedo latente dentro mío por ser descubiertos, había algo reconfortante en esos momentos compartidos. Era como si estuviéramos creando nuestro propio mundo secreto lleno de risas y complicidad ajena al resto del mundo. Sin embargo, esa burbuja estalló abruptamente cuando llegué a casa esa noche y encontré a mi esposo esperándome con una expresión seria en su rostro. «Necesitamos hablar», dijo sin rodeos mientras me indicaba sentarme junto a él en el sofá. La conversación fue tensa. Me cuestionó sobre mis horarios recientes y mis constantes ausencias sin explicación clara. Cada pregunta era como una daga afilada atravesando mi pecho mientras trataba desesperadamente de mantenerme firme ante sus acusaciones veladas. La presión aumentó cuando mencionó haber notado cambios en mí. «Que veo distante últimamente», comentó con preocupación genuina pero también con cierta desconfianza latente. Mis pensamientos volaron hacia aquel hijastro cuya presencia había encendido algo dentro mío. ¿Podría arriesgarlo todo por ese deseo prohibido? Mientras mi esposo hablaba sobre nuestra relación deteriorada y sus intentos por reconectar conmigo tras años descuidados juntos, sentí como la culpa volvía a apoderarse nuevamente de mí. «¿Qué estás sintiendo realmente?», preguntó finalmente él tras unos momentos silenciosos cargados de tensión emocional entre nosotros dos. Esa pregunta resonó profundamente dentro mío mientras luchaba por encontrar las palabras correctas para describir todo lo complejo que estaba sintiendo sin revelar demasiado. La promesa silenciosa entre aquel hijastro y yo seguía creciendo como una sombra oscura acechando cada rincón familiar. ¿Podría resistir esta dualidad sin perderme completamente? Mientras esas dudas giraban frenéticamente dentro mí, comenzó a vislumbrar cómo mis decisiones podrían llevarme hacia caminos inesperados e irrevocables. La noche que pasamos juntos se convirtió en un punto de inflexión. La luz de la luna se filtraba a través de las cortinas, creando un ambiente que parecía sacado de un sueño. Sin embargo, la realidad de lo que habíamos hecho pesaba sobre mí como una losa. Las risas y las confidencias compartidas se tornaron en murmullos de culpa que resonaban en mi mente. A la mañana siguiente el sol brillaba intensamente, iluminando cada rincón de la habitación. El aroma del café recién hecho se colaba por debajo de la puerta, pero no podía disfrutarlo. La imagen de su rostro al despertar seguía fresca en mi memoria, y con ella venían los recuerdos de nuestras conversaciones. Hablamos sobre sueños perdidos y anhelos ocultos, compartiendo más que solo caricias, compartimos vulnerabilidad. A medida que me vestía, una sensación de inquietud crecía en mi interior. La vida cotidiana seguía su curso fuera de esas cuatro paredes. El matrimonio, con sus rutinas y expectativas, continuaba esperando mi regreso.
La presión del mundo exterior se sentía más intensa ahora. ¿Cómo podría seguir adelante con esta nueva realidad? ¿Era posible mantener este secreto mientras lidiaba con las exigencias del hogar? El día transcurrió lentamente. Las horas parecían estirarse interminablemente mientras intentaba concentrarme en mis tareas diarias. Preparar el almuerzo, atender las llamadas telefónicas y cumplir con las obligaciones familiares se volvieron actos mecánicos. Cada vez que escuchaba un ruido o una voz familiar, el corazón me latía más rápido, temía que alguien pudiera descubrir lo que había sucedido. Las dudas comenzaron a infiltrarse en mis pensamientos. ¿Qué significaba realmente nuestra conexión? La atracción física era innegable, pero había algo más profundo que nos unía. Sin embargo, también había un abismo entre nosotros, el matrimonio y la familia a las que pertenecíamos. Era un dilema moral constante, cada momento juntos era robado y furtivo, lleno de emoción pero también cargado de culpa. La tarde llegó sin avisar, trayendo consigo una mezcla de ansiedad y anticipación. Habíamos acordado vernos nuevamente esa noche en nuestro refugio habitual, un parque cercano donde los árboles ofrecían sombra y privacidad. Mientras caminaba hacia allí, cada paso resonaba como un eco en mi mente, sabía que estaba tomando decisiones peligrosas. Al llegar al parque, lo vi sentado en un banco bajo un árbol frondoso. Su presencia era reconfortante y a la vez inquietante, había algo magnético en su mirada que me atraía irremediablemente hacia él. Nos saludamos con una sonrisa tímida, como si todo lo ocurrido antes estuviera sellado entre nosotros como un secreto sagrado. ¿Cómo te sientes?, preguntó él con voz suave. No lo sé, respondí sinceramente. Todo es tan confuso. Él asintió lentamente, comprendiendo la carga emocional que ambos llevábamos sobre nuestros hombros. Quiero estar contigo, dijo finalmente, pero no sé cómo manejar esto. Su sinceridad resonó dentro de mí. Quería lo mismo, anhelaba esa conexión auténtica, pero temía perderme en el camino. La realidad del matrimonio seguía presente como una sombra al acecho detrás de cada decisión que tomábamos. Pasamos horas conversando sobre nuestras vidas y los caminos que nos habían llevado hasta allí. La vulnerabilidad nos acercó aún más, compartimos risas nerviosas y momentos silenciosos llenos de significado. Pero también surgieron preguntas incómodas: ¿qué pasaría si alguien descubría nuestro secreto? ¿Podríamos vivir así sin arriesgarlo todo? Mientras hablábamos, sentí como el tiempo se desvanecía a nuestro alrededor. No quería pensar en el futuro ni en las consecuencias, solo quería disfrutar del presente por unos momentos más. Finalmente, cuando la noche comenzó a caer y las estrellas aparecieron en el cielo oscuro, nos encontramos atrapados entre la necesidad y la duda. Miradas profundas se cruzaron entre nosotros mientras el silencio envolvía nuestro pequeño mundo clandestino. Fue entonces cuando tomé una decisión impulsiva. Sabía que debía ser honesta conmigo misma y con él sobre lo que realmente quería para nuestro futuro, juntos o separados. Necesitamos hablar sobre esto, dije con firmeza. No podemos seguir así sin definir qué somos realmente. Él asintió lentamente mientras sus ojos reflejaban una mezcla de comprensión y preocupación. Tienes razón, respondió. Pero estoy asustado por lo que eso podría significar para nosotros. La conversación continuó durante horas hasta que ambos llegamos a una conclusión inevitable: debíamos enfrentarnos a nuestra realidad o arriesgarnos a perderlo todo por una ilusión momentánea. Cuando finalmente nos despedimos esa noche bajo la luz tenue del parque, sentí como el peso del secreto comenzaba a presionar aún más fuerte sobre mis hombros. Habíamos cruzado una línea invisible entre deseo y responsabilidad. Ahora teníamos que decidir si dar otro paso adelante o retroceder antes de caer demasiado profundo. Los días siguientes fueron difíciles. Cada encuentro familiar se sentía como una actuación cuidadosamente ensayada donde todos jugábamos nuestros papeles sin cuestionar nada detrás del telón cotidiano. El miedo a ser descubiertos crecía junto con nuestra conexión secreta. No había vuelta atrás después de aquel primer beso robado ni después de pasar aquella noche juntos. La presión aumentó cuando decidimos asistir al festival local justo al final del mes, uno lleno de luces brillantes y aromas tentadores donde todos parecían felices e ignorantes acerca del caos interno por el cual atravesábamos ambos.
El bullicio del lugar contrastaba drásticamente con nuestra lucha interna mientras disfrutábamos del ambiente festivo rodeados por amigos comunes e incluso familiares cercanos sin saber nada sobre lo que realmente estaba ocurriendo entre nosotros dos. Sin embargo, ese día recibiría un comentario inesperado por parte de uno de nuestros amigos mutuos durante la celebración: «Menuda pareja hacen ustedes». Esa simple frase resonó dentro mío como un eco ominoso. Podía sentir cómo mis entrañas se retorcían ante la posibilidad realista e inminente del descubrimiento inevitable. La música del festival vibraba en el aire, mezclándose con el aroma a paella que invadía las calles de Valencia. Aquel día soleado, la ciudad estaba llena de vida, pero en mi pecho había un nudo que no se deshacía. La frase de nuestro amigo resonaba en mi mente, y cada rayo de sol parecía burlarse de mí. No podía ignorar la tensión entre lo que deseaba y lo que era correcto. Mientras caminábamos entre las coloridas casetas, noté cómo su mirada se posaba en mí más de lo habitual. Había algo en su forma de mirarme que me hacía sentir viva, pero también me llenaba de culpa. «¿Qué estamos haciendo aquí?», pensé mientras sonreía a los conocidos que nos saludaban. «Mira ese puesto de churros», exclamó él, señalando una caravana decorada con luces brillantes. Su entusiasmo era contagioso, y aunque sabía que debíamos mantener las distancias, no pude evitar dejarme llevar por el momento. Caminamos hacia el puesto y pedimos unos churros con chocolate caliente. «¿Te acuerdas de cuando veníamos aquí de pequeños?», preguntó mientras mordía un churro. La nostalgia se apoderó de mí. Esos recuerdos eran un refugio seguro en medio del caos emocional que estaba viviendo. «Sí, eran buenos tiempos», respondí, sintiendo cómo la risa se desvanecía rápidamente. La realidad era otra, estábamos atrapados entre el pasado y un presente lleno de secretos. De repente escuché a un amigo nuestro reírse a lo lejos. «Menuda pareja hacen ustedes», dijo con tono burlón. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Me giré hacia él y vi su expresión, una mezcla de sorpresa y preocupación. «No deberíamos estar aquí», murmuré con voz temblorosa. Él asintió lentamente, pero no apartó la mirada. «No podemos seguir escondiéndonos», dijo al fin, con una seriedad que me heló la sangre. Mi corazón latía desbocado mientras contemplaba las posibilidades. ¿Podríamos realmente arriesgarnos? Las luces del festival brillaban intensamente a nuestro alrededor, creando un ambiente casi mágico que contrastaba con la tormenta interna que sentía. Caminamos entre la multitud, cada paso más pesado que el anterior. «Necesito hablar contigo», dijo él al llegar a un rincón más apartado del bullicio. La presión social parecía desvanecerse momentáneamente mientras nos alejábamos del ruido festivo. «¿Sobre qué?», pregunté nerviosa, sabiendo ya la respuesta. «Sobre nosotros», respondió sin titubear. El aire se volvió denso y pesado, las palabras flotaban entre nosotros como fantasmas inconfesables. «Esto no es sencillo», dije finalmente, buscando una salida a esa conversación tan complicada. «Lo sé», admitió él sin apartar su mirada de mis ojos. «Pero no puedo seguir así». En ese momento comprendí que nuestra relación había cruzado una línea invisible. Ya no éramos solo tía y sobrino político, sino dos personas perdidas buscando consuelo en los brazos equivocados. La culpa me invadió nuevamente. ¿Qué pasaría si alguien descubría nuestro secreto? Una risa lejana rompió el silencio tenso entre nosotros y me obligó a dar un paso atrás mentalmente. «No podemos permitirnos ser vistos así», murmuré casi para mí misma. Él asintió y su expresión cambió. Entendía la gravedad del momento, pero también había algo más profundo en su mirada, anhelo y desesperación por ser comprendido sin juicios ni etiquetas. Mientras regresábamos al bullicio del festival, sentí como cada sonrisa falsa se volvía más pesada sobre mis labios. Era difícil actuar como si nada hubiera cambiado cuando todo dentro mío clamaba por ser escuchado. El día terminó sin mayores incidentes visibles para los demás, pero dentro mío había una tormenta perfecta gestándose. Cada encuentro clandestino alimentaba mis dudas sobre lo que realmente deseaba para mi vida. Al llegar a casa esa noche encontré todo tal como lo había dejado, mi esposo sentado frente al televisor sumido en sus pensamientos ajenos a mis luchas internas. Me senté junto a él intentando encajar nuevamente en esa rutina monótona que tanto me agobiaba.
¿Cómo fue el festival?, preguntó distraído sin mirarme directamente. Bien, respondí con una sonrisa forzada mientras trataba de ocultar mi inquietud bajo la superficie tranquila del hogar familiar. La noche avanzó lentamente, cada minuto se sentía interminable mientras los recuerdos del día seguían atormentándome en silencio. Sabía que debía tomar decisiones pronto o arriesgarme a perderlo todo, mi matrimonio y ese nuevo vínculo tan intenso e inesperado. Los días siguientes transcurrieron envueltos en una atmósfera tensa donde cada mirada furtiva o roce accidental parecía estar cargada de significado oculto. Al mismo tiempo los encuentros con él se volvían más frecuentes, aunque siempre bajo sombras protectoras donde nadie pudiera vernos ni sospechar nada extraño. Un día decidimos encontrarnos nuevamente tras el spa local donde solíamos ir antes juntos como familia. Allí encontraríamos ese refugio temporal para dejar atrás nuestras preocupaciones cotidianas por unas horas al menos. Al llegar allí me sentí extraña al cruzar las puertas del lugar donde tantas veces había buscado alivio físico y emocional antes. Ahora todo parecía diferente, cada rincón guardaba secretos compartidos entre nosotros dos que nunca deberían haber existido bajo estas circunstancias tan complicadas. Mientras esperábamos juntos en una sala privada para iniciar nuestra sesión habitual de masajes, aunque esta vez sería solo para nosotros, la tensión creció palpable entre nosotros hasta hacerse casi insoportable hasta que finalmente me atreví a romper el silencio. No sé cuánto tiempo podremos seguir así. Él tomó mi mano suavemente antes de responder, lo sé. Pero necesito saber si esto vale la pena. Un escalofrío recorrió mi espalda ante esas palabras porque sabía perfectamente lo arriesgado que era continuar jugando con fuego cuando ya habíamos cruzado límites morales inquebrantables. Y entonces llegó ese momento decisivo, el instante donde nuestros destinos podrían cambiar drásticamente dependiendo del camino elegido. El día siguiente la atmósfera en casa era tensa. Mi esposo con su habitual silencio parecía más distante que nunca. Las miradas furtivas y los susurros me hicieron sentir como si estuviera en una trampa. La inquietud crecía en mi interior. ¿Cuánto tiempo podríamos mantener este secreto? Las preguntas se agolpaban en mi mente mientras preparaba el desayuno. La conversación durante la comida fue escasa. Su mirada se posó en mí, pero había algo diferente en su expresión, una mezcla de sospecha y desconfianza. ¿Estás bien?, preguntó al fin, rompiendo el silencio incómodo. La simple pregunta me hizo sentir culpable. Sí, solo un poco cansada, respondí, evitando su mirada. Mis pensamientos volaban hacia el hijastro, a las últimas sesiones de masaje que habíamos compartido y a cómo esos momentos me habían hecho sentir viva de nuevo. Mientras lavaba los platos, no pude evitar recordar la última vez que nos encontramos a solas. El refugio que habíamos encontrado en aquel parque seguía fresco en mi memoria, las risas compartidas y la conexión profunda que había crecido entre nosotros. Pero ahora todo eso parecía un lujo inalcanzable. Al salir de casa, decidí dar un paseo para despejar mi mente. Las calles de Valencia estaban llenas de vida, los vendedores ofrecían naranjas frescas y el aroma de la paella llenaba el aire. Pero todo lo que podía pensar era en cómo mi matrimonio se desmoronaba lentamente mientras yo buscaba consuelo en un lugar prohibido. De repente recibí un mensaje del hijastro, ¿nos vemos hoy? El corazón me dio un vuelco. La tentación era grande, pero también lo era el riesgo. ¿Qué pasaría si mi esposo se enteraba? La idea de perderlo todo me aterrorizaba. Finalmente decidí que necesitaba hablar con él antes de tomar cualquier decisión. Nos encontramos en un café del centro, donde el bullicio hacía casi imposible escuchar nuestros pensamientos más profundos. Hay algo que necesito decirte, comencé a decirle cuando nos sentamos. Es sobre lo que está pasando entre nosotros, interrumpió él con voz grave. La franqueza de su pregunta me sorprendió y me dejó sin palabras por un momento. No sé qué estás insinuando, respondí con nerviosismo, aunque sabía perfectamente a qué se refería. Lo sé, dijo él con una calma inquietante. He notado que estás distante últimamente. Sus ojos penetrantes parecían leer mis secretos más ocultos. La conversación se tornó cada vez más intensa mientras intentábamos abordar lo inabordable.
Cada palabra parecía cargar con el peso de nuestras decisiones pasadas y futuras. No podía soportar la idea de perderlo todo por una relación tan complicada como la nuestra. Al regresar a casa esa noche sentía que algo había cambiado entre nosotros dos, una línea invisible había sido cruzada y ya no había vuelta atrás. Mis pensamientos giraban alrededor del ultimátum implícito en su mirada: si continuábamos así, inevitablemente alguien saldría herido. Esa noche no pude dormir, mis pensamientos eran una tormenta incesante entre lo correcto y lo incorrecto. Mientras tanto, la relación secreta seguía floreciendo entre nosotros dos como una planta prohibida en medio del jardín familiar. Pasaron unos días llenos de tensiones silenciosas y miradas significativas hasta que decidimos encontrarnos nuevamente en aquel parque donde habíamos compartido tantas risas y confidencias. La tarde estaba soleada y las flores comenzaban a florecer, todo parecía perfecto para un nuevo encuentro clandestino. Debemos hablar, dije al llegar al banco donde solíamos sentarnos juntos. Lo sé, respondió él con seriedad mientras tomaba mis manos entre las suyas. No puedo seguir así sin saber qué sientes realmente. Las palabras fluyeron entre nosotros como agua fresca, ambos compartimos nuestras inseguridades y deseos ocultos bajo la sombra del miedo a ser descubiertos por la familia. Él quería saber si había alguna posibilidad real para nosotros fuera de este secreto asfixiante. Las horas pasaron volando mientras discutíamos sobre nuestro futuro incierto, cada palabra pronunciada parecía acercarnos más a una decisión crucial sobre nuestras vidas separadas o juntas. Sin embargo, justo cuando comenzábamos a imaginar un futuro menos complicado juntos, escuchamos voces familiares acercándose por el sendero cercano. Eran amigos comunes del círculo social familiar que venían hacia nosotros riendo y hablando animadamente sobre los próximos festivales locales. El pánico se apoderó de mí al instante, sabía que ser vistos juntos podría arruinarlo todo. Debemos irnos, murmuré rápidamente mientras nos levantábamos del banco. No podemos dejar esto así, insistió él al ver mi expresión preocupada. No hay tiempo, respondí con urgencia mientras comenzábamos a alejarnos rápidamente del lugar. Pero antes de llegar al camino principal, uno de nuestros amigos nos vio desde lejos e hizo una pausa para saludarnos. Hola, ¿qué hacen aquí tan solos?, preguntó con una sonrisa amplia. Ambos nos congelamos por un instante, no sabíamos qué responder sin levantar sospechas. Oh, solo disfrutando del aire fresco, dije tratando de sonar natural. Pero él siguió mirándonos fijamente como si estuviera buscando algo más profundo detrás de nuestras palabras. Parece que tienen secretos, bromeó antes de seguir su camino junto a otros amigos. Sentí como la tensión aumentaba, ese comentario ligero resonó como un eco ominoso en mis oídos. Mientras regresaba a casa esa noche después del encuentro inesperado con nuestros amigos, no podía evitar pensar cómo cada pequeño momento podría llevarnos hacia un precipicio emocional aún más profundo. La idea de ser descubiertos comenzaba a parecerme cada vez más realista e inevitable. Y así fue como llegué al punto crítico donde debía decidir, ¿podría continuar lidiando con esta situación sin arriesgarlo todo? El aire en la casa se sentía denso, como si cada rincón estuviera cargado de secretos que pesaban sobre mis hombros. La tarde había transcurrido en un silencio incómodo, un eco de las tensiones no resueltas. La idea de lo que había sucedido entre nosotros seguía reverberando en mi mente, y el miedo a ser descubierto se convertía en una sombra constante. Mientras preparaba la cena, los aromas del sofrito y las especias llenaban la cocina. El sonido del aceite burbujeante era un recordatorio de la rutina que tanto anhelaba y a la vez, de la vida que me sentía incapaz de soportar. Mi esposo llegó a casa con una sonrisa forzada, como si nada hubiera cambiado. Pero yo sabía que todo había cambiado. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó él, mientras se sentaba en la mesa. Su voz sonaba distante como si viniera de otro mundo. Normal, respondí, tratando de mantener la compostura. La palabra resonó vacía entre nosotros. La cena avanzó entre conversaciones superficiales y miradas furtivas. En mi mente cada bocado era un recordatorio de lo que realmente deseaba, una conexión auténtica y profunda que había encontrado con él, mi hijastro. Esa tarde juntos había revelado verdades no dichas sobre nuestras vidas, una necesidad compartida de atención y cuidado que ambos habíamos ignorado.
Después de cenar, decidí salir al parque cercano para despejarme un poco. El aire fresco me envolvió como un abrazo cálido mientras caminaba entre los árboles iluminados por las luces del atardecer. Cada paso me acercaba a esa sensación de libertad que tanto anhelaba. En el parque las risas de los niños jugaban en el fondo mientras los colores vibrantes de las flores me recordaban el festival local que se celebraría pronto en Valencia. Las fiestas eran un refugio para muchos, una oportunidad para olvidar las preocupaciones cotidianas y disfrutar del bullicio y la alegría. De repente vi a mi hijastro sentado en un banco solitario, mirando hacia el horizonte con una expresión pensativa. Mi corazón dio un vuelco al acercarme a él. «¿Qué haces aquí?», pregunté suavemente intentando no sonar demasiado sorprendida. «Necesitaba pensar», respondió él sin mirarme a los ojos. «Las cosas se han vuelto complicadas». Asentí lentamente, las palabras eran innecesarias entre nosotros ahora. Nos entendíamos sin necesidad de explicaciones. «¿Te gustaría dar un paseo?», propuse al ver su mirada perdida. Él asintió y comenzamos a caminar juntos por el sendero del parque. La tensión entre nosotros era palpable, cada paso resonaba con lo no dicho y lo prohibido que nos mantenía unidos en secreto. A medida que avanzábamos, nuestras manos casi se rozaban, creando una corriente eléctrica entre nosotros que hacía difícil ignorar lo que realmente sentíamos. En ese momento comprendí cuánto deseábamos ser escuchados y valorados por alguien más. «Me siento atrapado», confesó él finalmente mientras miraba al suelo. «No sé qué hacer con esto». «Yo también», admití sin rodeos. «A veces siento que estoy perdiendo mi vida en este matrimonio». Nos detuvimos frente a una fuente iluminada, el agua danzando parecía reflejar nuestra confusión interna. Miré sus ojos y vi en ellos una chispa de entendimiento mutuo, ambos necesitábamos más de lo que nuestras vidas actuales ofrecían. Fue entonces cuando tomé una decisión impulsiva: si esto sigue así, quizás deberíamos considerar qué queremos realmente. Él me miró sorprendido pero también intrigado por mis palabras. «¿Qué estás sugiriendo?», preguntó con cautela. «No estoy segura», respondí honestamente sintiendo como mi corazón latía con fuerza ante la posibilidad de abrir esta puerta prohibida aún más. Un silencio pesado nos envolvió mientras procesábamos nuestras emociones contradictorias. Era evidente que algo tenía que cambiar, no podíamos seguir así sin arriesgarlo todo o sin enfrentarnos a la realidad dolorosa del descuido emocional en nuestras vidas. Al regresar a casa esa noche el ambiente seguía tenso pero ahora había algo diferente, una nueva comprensión latente entre nosotros dos. Sabíamos que debíamos tomar decisiones sobre nuestro futuro juntos o separados. Mientras me preparaba para dormir, pensé en cómo cada elección podría llevarnos hacia caminos inesperados e irrevocables. La idea de perderlo o perderme a mí misma me aterrorizaba tanto como me atraía la posibilidad de liberarnos mutuamente del peso del secreto. El teléfono vibró repentinamente sobre mi mesita de noche. Era un mensaje inesperado suyo: «¿Te gustaría hablar mañana? Hay algo importante que necesito decirte». Mi corazón se aceleró ante esa invitación cargada de promesas y temores por igual. ¿Qué podría significar? ¿Estaría dispuesto a arriesgarlo todo también? La incertidumbre se convirtió en un compañero constante mientras cerraba los ojos esa noche, sabiendo que cualquier decisión podría cambiar nuestras vidas para siempre. La mañana siguiente el sol se filtraba a través de las cortinas de la habitación, iluminando los recuerdos de la noche anterior. La conversación que había tenido con mi hijastro resonaba en mi mente como un eco persistente. Habíamos hablado sobre lo que significaba estar atrapados en nuestras propias vidas, como el tiempo se nos escapaba entre los dedos. No podía evitar sentir que esa charla había sido un punto de inflexión. Mientras me preparaba para enfrentar el día, una sensación de inquietud me invadía. La rutina diaria parecía más pesada, como si cada tarea estuviera cargada de un significado más profundo. El aroma del café recién hecho me llevó a la cocina, donde encontré a mi esposo sentado a la mesa, inmerso en su periódico. Su mirada no se alzó al verme y eso me hizo sentir aún más sola. ¿Te gustaría un café?, pregunté, tratando de romper el silencio que se había instalado entre nosotros. Sí, respondió sin mirarme, como si estuviera hablando con un extraño.
Esa falta de conexión era palpable y dolorosa. La tarde llegó y con ella una invitación inesperada para asistir a un festival local. Era una celebración colorida, típica de Valencia, llena de música y risas. Decidí que sería una buena oportunidad para distraerme y quizás encontrar algo de alegría en medio del caos emocional. Sin embargo, sabía que no podía dejar atrás mis pensamientos sobre lo ocurrido. Al llegar al festival, la atmósfera vibrante me envolvió momentáneamente. Las luces brillantes y los aromas tentadores de la paella y los churros hacían que todo pareciera perfecto. Pero cada vez que veía a alguien abrazar a su pareja o compartir risas sinceras, recordaba lo distante que estaba mi relación. Caminar por las calles llenas de gente me hizo sentir aún más atrapada en mis propios dilemas. Entonces lo vi, mi hijastro estaba allí también. Su presencia era como un imán, no podía evitar acercarme. «¿Qué haces aquí?», pregunté con una mezcla de sorpresa y emoción. «Vine a disfrutar del festival», respondió con una sonrisa genuina que iluminó su rostro. Pasamos unos momentos juntos entre las multitudes, compartiendo anécdotas sobre nuestra vida cotidiana y riendo sobre trivialidades. Sin embargo, la tensión subyacente nunca desapareció del todo. El recuerdo del beso anterior pesaba sobre nosotros como una sombra silenciosa. Al caer la noche decidimos alejarnos del bullicio hacia un rincón más tranquilo del festival. Allí encontramos un pequeño parque adornado con luces colgantes y flores vibrantes. Nos sentamos en un banco mientras la música sonaba suavemente a lo lejos. «¿Cómo estamos haciendo esto?», preguntó él con sinceridad en sus ojos. «No lo sé», respondí mientras miraba las luces titilantes frente a mí. «Pero no puedo dejar de pensar en lo que significa». El silencio se extendió entre nosotros antes de que él hablara nuevamente. «Tal vez deberíamos ser honestos sobre lo que sentimos». Las palabras flotaron en el aire como promesas no dichas. Sentí como mi corazón latía con fuerza ante esa invitación implícita a dar un paso más allá hacia lo desconocido. En ese momento crucial, decidí arriesgarme. «No quiero seguir viviendo así». «Yo tampoco», dijo él suavemente mientras nuestra mirada se encontraba intensamente. Fue entonces cuando nuestros labios se encontraron nuevamente. Este beso era diferente al anterior, estaba cargado de emociones reprimidas y deseos ocultos. Pero al separarnos, ambos sabíamos que habíamos cruzado una línea peligrosa. La realidad regresó rápidamente cuando escuchamos risas cercanas. Nos apartamos uno del otro como si fuéramos sorprendidos en medio de algo prohibido. Pero esa chispa había encendido algo dentro de mí, el deseo ardiente por sentirme viva otra vez. Los días siguientes transcurrieron entre encuentros furtivos y momentos robados donde intentábamos descubrir qué significaban nuestros sentimientos mutuos sin poner en riesgo nuestras vidas completamente desbordadas por las expectativas familiares y sociales. Sin embargo, el peso del secreto comenzó a hacerse insoportable. Cada mirada furtiva era un recordatorio constante del riesgo implícito en nuestra relación clandestina. La culpa empezaba a asomarse entre las rendijas de nuestro vínculo inesperado. Una tarde decidimos encontrarnos en nuestro café habitual. Era nuestro refugio personal donde podíamos hablar sin miedo al juicio ajeno. Mientras tomábamos café, observé cómo sus ojos reflejaban incertidumbre y deseo al mismo tiempo. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó finalmente tras unos momentos llenos de silencio tenso. «No tengo respuestas», admití mientras jugaba nerviosamente con mi taza vacía. «Pero no puedo seguir así». Ese día marcó otro punto decisivo. Nuestras conversaciones se volvieron más profundas e introspectivas mientras intentábamos definir quiénes éramos realmente más allá del secreto compartido. A medida que pasaban los días, noté cambios sutiles pero significativos en mi matrimonio. Mi esposo parecía distraído e irritable, su atención ya no estaba centrada en mí ni en nuestra vida juntos. Las discusiones comenzaron a ser más frecuentes y menos constructivas. Eso solo aumentó mis dudas sobre el camino por delante. Una tarde particularmente tensa llevó nuestra situación al límite cuando él me confrontó directamente. «Siento que hay algo mal entre nosotros». Su declaración fue como una punzada directa al corazón. Sabía que tenía razón pero temía decirle la verdad detrás de mis sentimientos confusos e inconfesables por su hijo. Decidí salir para tomar aire fresco después de esa conversación incómoda. Necesitaba claridad antes de tomar decisiones drásticas sobre mi futuro personal y familiar.
Mientras caminaba por las calles iluminadas por faroles antiguos, recordé cada momento compartido con él, desde los masajes hasta esos besos robados bajo las estrellas. Todo parecía tan lejano ahora comparado con esta nueva realidad llena de incertidumbre e inseguridad emocional. Fue entonces cuando recibí un mensaje inesperado: necesitamos hablar. Era él, esas palabras resonaron dentro mío como campanas sonando fuertemente ante la inminente tormenta emocional que enfrentábamos juntos o separados. Mi corazón latió desbocado mientras pensaba en lo inevitable: ¿qué pasaría si decidimos ser honestos? ¿Y si eso significara perderlo todo? Las posibilidades eran abrumadoras. Y así quedé allí parada bajo el cielo estrellado sintiendo como el futuro incierto se cernía ante mí como una sombra oscura lista para devorarme entera.